Y la E. Tendré que explicar esta letra un poco más en detalle. Tenéis que acordar de que la primera ortografía chamorra fue hecha por españoles. Habían palabras indígenas austronésicas muy nativas de las Marianas que todavía hasta hoy han subsistido y habían palabras del español que obviamente fueron adoptadas durante los años. Pero el chamorro siempre se ha escrito en la forma considerada más apropiada por los primeros escritores de la lengua chamorra, quienes fueron españoles. Por lo tanto, aunque hicieron que el idioma chamorro fuera un idioma ya escrito y supuestamente siguiendo la fonología española, la gente de las Marianas todavía seguía pronunciando las palabras a su propio gusto. Ahora, por lo menos puedo decir que hay solo dos pronunciaciones de la letra E. La letra así sola se pronuncia E. Ahora, primera regla. Si la palabra comienza con E, se pronunciará así. E. Ejemplos. Herencia. Ego. Enno. Estrellas. Escoba. España. Estudia. Y me imagino que ya os fijasteis que también se pronuncia la E como E si está dentro de una palabra. Y unos ejemplos. Permiso. Pezzo. Mes. Médico. Tiempo. Contento. La segunda regla. Si la E está al final de la palabra, el sonido E se convierte al I. Aunque todavía se escribe con E, pero solo cambiáis la pronunciación de la E que está al final. Unos ejemplos. Esti. Antes di. Neni. Cutney. Debbie. Desti. Ki. Y lo último sobre la pronunciación de la E. Acordaos que la glota es una letra. Así que si la palabra termina en E, glota, se pronunciará E. Porque en realidad nos hace volver a la segunda regla que ya había mencionado. Ejemplos de este. Si zoos maase. Li'e. Conne. Galaide. Donne. Salape. Y eso es la E.